escuela del neoclasicismo. Les hablaremos sobre sus características, el origen, su historia y el concepto como tal. Espero que les guste el video y les sirva esta información. Nuestro grupo está conformado por Sergio Oreja, José Casallego, Marcela Arbolea Jefferson Rivera y quien les habla, Solandi Franco. Neoclassic Economic. Neoclassic Economic is a school of economic thought that is based on the idea that the value of goods is a function of the utility or satisfaction that consumers assign to it. The neoclassical school emerged in the 1817. The term neoclassic is very criticized by some economists, arguing that it tries to agglutinate the marginal economic thought that existed between 1817 and 1920. One of the fundamental aspects the distinguishing neoclassicism from the classical school is the way in which the explained price and the relative value of goods. According to the classical school, the value of the good is explained by their cost. For neoclassicists, on the other hand, the value of good is explained by marginal utility, that is the value that is assigned to the last unit consumed. One of the main concerns of the neoclassical was the allocation and optimal distribution of resources in a society. In addition, they strongly supported free trade as an engine of economic development and as a firm to take advantage of the comparative advantage of the country. Economía neoclásica. La economía neoclásica es una escuela de pensamiento económico que se basa en la idea de que el valor de los bienes es una función de la utilidad o satisfacción que le asignan los consumidores. La escuela neoclásica surge en la década de 1870. El término neoclásico es muy criticado por algunos economistas, argumentando que trata de aglutinar el pensamiento económico marginalista que hubo entre 1870 y 1920, los cuales fueron tratados de formalizar la economía para asimilar de una forma más matemática. Uno de los aspectos fundamentales que diferenció el neoclasicismo de la escuela clásica es la forma en que explicaban los precios y el valor relativo de los bienes. De acuerdo a la escuela clásica, el valor de los bienes se explica por sus costes. Para los neoclásicos, en cambio, el valor de los bienes se explica por la utilidad marginal, esto es, el valor que se asigna a la última unidad consumida. Una de las principales preocupaciones de los neoclásicos fue la asignación y distribución óptima de los recursos en una sociedad. Además, apoyaron firmemente el libre comercio como motor de desarrollo económico y como una forma de aprovechar las ventajas comparativas de los países. Origin and evolution of the neoclassical school originate from a critique sometimes implicit to the marginalists who, in turn, scheme to introduce rigor and methodology the reason more close. Those of the physical science had methods used for classical economics or political economy. Critics that the neoclassical did root use. Most of the neoclassical critics focused on attempts to formalize and extend both the concept of subject value theory and that of methodological individualism. The neoclassical reintroduced to the discipline the study of groups of economic phenomena as well as in the individualists, not as classes, but in the form of status, aggregate and or average, etc. The neoclassical are responsible for the logical formalism, Marshall and mathematics. Walmart pare that characterizes the discipline in the present. La escuela neoclásica se originó a partir de una crítica a los marginalistas, quienes a su vez buscan introducir rigurosidad y una metodología que se asemejara más a las de la ciencia física, habían ya criticado los conceptos y métodos utilizados por la economía clásica o economía política.
La crítica neoclásica se centró en tentativas de formalizar y extender tanto el concepto de la teoría del valor subjetivo como el del individualismo metodológico. Los neoclásicos reintroducen a la disciplina el estudio de grupos, tanto fenómenos económicos como los neoclásicos. También son responsables de las formalizaciones lógicas y matemáticas que caracterizan la disciplina en el presente. El término neoclásico se originó en una crítica global de Thorstein Veblen, fundador de la escuela institucionalista norteamericana, quien lo utiliza para referirse a quien es considerado y compartían las percepciones no científicas de la escuela clásica, especialmente la utilización de la teoría del valor, incluyendo la tentativa marginalista de reemplazarla con la teoría del valor subjetivo y la percepción que sea mejor. The characteristics of neoclassicism. Knowing that the views of the term in the mind among pedagogues some have gone as far as to question whether it use since account misleading a student in the other is moral. However, they generally accept a position in that inform. There is a run of economy that can be described as neoclassical, insofar in the share a series of generally assumptions. According to David Hollander, the characteristics of neoclassical thought in this more restricted sense that it as extending from approximately 1870 to 1930. They are it focuses on the marginal alternatives. Neoclassicism is the interest in the alternatives on the marginal. Changes in the art theories on the calculation. It assumes the rationality accept methodology. Individualism in the structure around accept of generally equilibrium in economics. Alfred Marshall, London 1842, Cambridge, United Kingdom 1925. Bristol Economy, High Study and the Mercantile School and the St. George College in Cambridge. Your high graduate in mathematics in 1875. He has professional political economics and the Balliol College in Oxford 1883-1885 and the Irish University of Cambridge 1885-98. Hugh Church Cambridge United main economic faculty of the English-speaking countries and the high disciplines important economics, Sandy Pingward of Cambridge. And 1879 underneath collaboration of Vice Marilyn Pilot, High Position Development Economics of Industria in 1870. High School Life of he realized Meditation Fundamental Treatise, Principle of Economics, submitted to our metonyl realization of the modernization. In course of the 8th edition and the World Reaching Unity 1820. Alfred Marshall nació en Londres en 1842 en Cambridge, Reino Unido y murió en 1924. Economista británico, estudió en Mercantile School en Stone School de Cambridge, donde se licenció en matemática en 1865. Fue profesor de economía política en Balliol College de Oxford en 1883 a 1885 y en la Universidad de Cambridge de 1885 a 1908. Convirtió Cambridge en la principal facultad de economía de los países de habla inglés y tuvo como discípulos a importantes economistas como Pingward y Keynes. En 1839, con la colaboración de su esposa Marilyn Pilot, publicó una toma de Economía o Industria. En 1890 vio la luz su ya mencionado Tratado Fundamental de Principios de Economía, sometido luego a una revisión y modernización metódica en los 8 cursos de la edición que alcanzó en 1920. Siguieron Industria y Comercio y Moneda, Crédito y Comercio, textos apreciados como notables retratos
respecto a su exposición verbal en el curso de las lecciones dadas por el autor. Industria y Comercio es una obra bastante representativa en la investigación económica moderna que otorga particularmente importantes a los problemas de coste de producción, a la combinación de los factores productivos, a la dimensión de las empresas y en general a los problemas de ambiente productor industrializado y oriente hacia la concentración. Carl Menger. Despite the money industrial fortune and its 700-year prehistoric Carl Menger and 1840 and 1921 was the training and the stolen fortune and Austrian School of Economic Proper and merits this the toilet is foreign authorization than the theoretical and system of value of price. The theory, the continued, the Korean and Australian economic theory. Budenmacher did more than this. Held original and consistent and absolutely correct. Phraseological method for pursuing theoretical research in economic. Thus, in the method and the core theory, Austrian economy always was and will forever remain major economics. Major position and the origin and the fundament and doctrine of the Austrian economy, and as main recording and the higher be element Austrian on the history and the strong economy. In his William Meyer, written on one letter that in 1921, Joseph Schumpeter that Meyer is not complete and working study. Meyer theory of the value price and distribution is the best he have put the now. Jürgen von Weiss writing the White is now Austrian School of Economy started en 1971. Carl Menger nació en 1840 y murió en 1921. Fue el vendedor y el único fundador de la Escuela Económica Austriaca. Propiamente dicho, él merece ese título si no es por otra razón, que creó el sistema de valor y teórico de precios que constituyen al núcleo de la teoría económica austriaca. Por Menger hizo que esto también se originó y aplicó sistemáticamente el método correcto y proxiológico para realizar investigaciones teóricas en economía. Por lo tanto, en su método y teoría central, la economía austriaca siempre fue y seguirá siendo para siempre la economía marginaria. La posición de Meyer como el autor de la doctrina fundamental en la economía austriaca ha sido reconocida y aclamada por todos los autores eminentes sobre la historia económica austriaca. En su panegírico de Menger escrito la muerte de este último en 1921, Joseph Schumpeter afirmaba que Meyer no es un alumno de nada y que cree que permanece. La teoría de valor y el precio de distribución de Meyer es la mejor que tenemos hasta ahora, afirmó él. George Boyce escribió que lo que conoce la Escuela Austriaca de la Economía comenzó en 1871. Hasta finales de hasta estos años 70, no hubo escuela austriaca, solo había Carlos Meyer. Ideas fundamentales de la escuela austriaca pertenecen totalmente, en su totalidad, a Carl Meyer, que es el común miembro de la escuela austriaca, lo que contribuye en su peculiar y proporcionar las bases para su contribución posterior y aceptación en la enseñanza de Carl Meyer. Theory of the producer, like the consumer of producer, tries to maximize his utility, unlike that is not interested in consuming products, would have to obtain the greatest product while the factor of production, labor and capital involved the its product represent for the producer, which present the indifference curve for the consumer. Theoretical contribution, theory of the consumer, the new class, consumer expects high money in such a way that reaches the maximum possibility. Satisfaction to decide he should has just reality that is information. My theory of the price of a good rice, the quantity demand of that good occurs, and it increases if the price is reduced. Therefore, the demand curve is downward, as the supply curve is ascending because at here prints the quantity. Austria increases the crossing of the two curves, establish the equilibrium point. At this point, the product
generates the quantity of product that maximizes its profit and the consumer demand the goods that maximizes its utility. Aportes teóricos. Teoría del consumidor. El consumidor neoclásico gasta su dinero de tal forma que alcanza el máximo de satisfacción posible. Para decidir, él utiliza la racionalidad, es decir, su información teórica del producto. Al igual que el consumidor, el producto trata de maximizar su utilidad, solo que a él no le interesa combinar entre productos, sino cómo obtener el mayor producto con los factores de producción, trabajo y capital disponibles. La curva de isoproducto representa para el producto lo que representaba la curva de indiferencia para el consumidor. Teoría del mercado. A medida que el precio de un bien se eleva, la cantidad de demanda de dicho bien se produce y se aumenta. Si el precio se reduce, por ello la curva de demanda es descendente, como la curva de oferta es ascendente, porque a mayores precios se aumenta la cantidad ofrecida. El cruce de las dos curvas establece el punto de equilibrio. En dicho punto, el producto genera la cantidad de producto que maximiza su ganancia y el consumidor demanda los bienes que maximizan su utilidad.